Hola alumnos, ¿cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Hola, Es, buenas tardes. Bien, maestro, gracias. qué bueno, me da gusto que estén bien. Gusto Es, saludar. Gracias igualmente. Vamos a ver el tema de hoy que es la propiedad. Es un tema muy importante porque son cosas que suceden todos los días, que nos acompañan todos los días cuando ya somos adultos y pues no nos damos cuenta. Y tiene muchas implicaciones. Este, Antes que nada, de empezar ya de lleno, dejo entrar a gente porque sigue entrando gente. No han tenido tema con la tarea, ¿verdad? Con el score que le mandamos por ahí. Todo en orden. Es que me era una alumna que tuvo un problemita y que no lo podía abrir entonces, pero nadie me ha dicho nada más. ¿Todo bien? ¿O no lo han visto ni siquiera? ¿Todo bien, maestro? Bueno, qué bueno. Muy bien, bueno, entonces vamos a comenzar, porque el tiempo vuela, ya saben. Ay, no he abierto la presentación. Ok, a ver, perdón tantito. Disculpen, de la tarea solamente es el score, ¿verdad? Son las preguntas. Es correcto. Gracias. De nada, al contrario. Maestro, disculpe, no he calificado las tareas. Sí, estoy en eso. Todavía no termino. Ok, gracias. Aguántenme tantito porque son muchos. Entonces, todos los días avanzo un poco hasta que termine. Vamos a ver. Vamos a ver el tema de propiedad y en esta presentación está el tema también de copropiedad, que es el tema que sigue. No lo vamos a ver hoy, vamos a enfocarnos al tema de propiedad y probablemente la siguiente semana veamos dos temas, copropiedad y lo que sigue, que creo que es usufructo. ¿Okay? Me sigue llegando gente. Muy bien. Propiedad, concepto de propiedad. Dice la palabra propiedad proviene del latín proprietas y de proprius, propio, que significa perteneciente a algún o alguna cosa. El diccionario de la Real Academia dice que la propiedad es el derecho o facultad de alguien de poseer una cosa y poder disponer de ella dentro de los límites legales. En nuestra legislación, el Código Civil Federal, artículo 830, dice: el propietario de una cosa puede gozar y disponer de ella con las limitaciones y modalidades que fijan las leyes. Nosotros, de manera muy natural, podemos entender lo que es propiedad y si hacemos conciencia, cómo nos hemos hecho de algunas cosas o de algunas propiedades, vamos a decirlo así. Y lo decimos muy tranquilamente y como algo natural, pero hay países que no los dejan, ¿sí? Hay países en que no los dejan tener propiedades más que una, donde van a vivir. Otra más no pueden, por ejemplo, si estamos hablando de bienes inmuebles, ¿sí? Inclusive para comprar una propiedad tienen que justificar un montón de cosas, no solamente el pago, sino este, si han sido buenos ciudadanos, si han sido buenos padres, buenos seres humanos, si han pagado sus impuestos, si no tienen deuda con el gobierno, etcétera. Uno de los ejemplos es Cuba, por ejemplo, así pasa, y hay otros países también, este, y nosotros tenemos esa libertad de casi poder comprar lo que nosotros queramos y lo que nos permita nuestro poder adquisitivo. Y bueno, yo creo que es una ventaja. Dice características del derecho de propiedad. El derecho de propiedad nunca ha sido absoluto. Fíjense bien lo que dice aquí. El derecho de propiedad
nunca ha sido absoluto, pues siempre encuentra limitaciones, sobre todo en las legislaciones actuales de algunos países. ¿A qué se referirá esto de que el derecho a propiedad no ha sido absoluto? Bueno, vamos a continuar leyendo, ahorita vamos a esa parte. No obstante, la propiedad se puede caracterizar con algunos atributos, o sea, atributos vienen siendo como ventajas. La facultad del propietario para servirse de la cosa y aprovecharse de sus beneficios, derecho del propietario de los frutos de la cosa sujeta a su propiedad, el poder de consumir la cosa. Este derecho implica la disposición de las cosas de manera total, enajenándola e incluso destruyéndola o permitiendo su destrucción. Cuando hablo de que la propiedad nunca ha sido un derecho absoluto, significa que tú al comprar una propiedad, vamos hablando de bienes inmuebles, acuérdense que los bienes inmuebles, ¿qué son? Las casas, los terrenos, lo que no se puede mover, ¿sí? Entonces, cuando compramos un bien inmueble, tengo ciertas obligaciones que yo debo de cumplir al momento, por ejemplo, de construir, ¿sí? Al momento de construir yo tengo que dejar una franja al frente para una banqueta, si es un fraccionamiento, por ejemplo, ¿sí? Y aunque es mío, pertenece a mi terreno, tú la tienes que, entre comillas, donar para que hagan la banqueta que va a ser de uso público. O cuando tengo un terreno y atrás de mí hay otro terreno, yo tengo por obligación, por ley, darle el derecho de paso a la persona que está atrás, en el terreno de atrás. Entonces tengo que dejar un acceso para que la otra persona pueda pasar. Son aspectos que lo marca la ley, que es una obligación por el solo hecho de tener una propiedad. Por eso, en ocasiones no somos dueños absolutos de la propiedad y no podemos hacer lo que queramos con ella. Podemos comprar una propiedad grande y queremos hacer unos departamentos y me tengo que ajustar a la regulación que marca el municipio y el estado de acuerdo a las leyes de desarrollo urbano, ¿sí? En cuanto a la altura, en cuanto a los metros de construcción, hay 3 o 4 características que hay que respetar de acuerdo a la ley de desarrollo urbano, y aunque sea tu propiedad y aunque vayas tú a pagar la construcción que se vaya a hacer, tienes que ajustarte a estas medidas que se llaman el CUS, el COS y el CAS, ¿sí? Y el CUS es el coeficiente de uso del suelo, coeficiente de uso de suelo, ¿sí? Y el CAS, coeficiente de absorción del suelo. Y así, entonces tienes que respetar esas medidas que te marcan la ley de desarrollo urbano, ¿sí? No obstante que la propiedad es tuya. Tú puedes decir, yo hago aquí lo que se me pegue la gana, y no es así, no se puede, ¿sí? Por eso habla que no eres dueño absoluto de la propiedad. Dicen el Estado, cuando hablo del Estado, me refiero al gobierno. Es el único que tiene la posibilidad de que por causa de utilidad pública puede expropiar la propiedad a un particular de acuerdo al artículo 27 constitucional. ¿Qué significa esto? Lo hemos visto, no hace mucho pasó en San Pedro, si se acuerdan, en la avenida Vasconcelos, si la ubican. La avenida Vasconcelos es una avenida que va desde Lázaro Cárdenas, ¿sí? Desde Lázaro Cárdenas hasta el final, casi hasta Santa Catarina, ¿sí? Es una avenida muy larga. Entonces, esta avenida que atraviesa todo San Pedro, en todo su trayecto es de 2 carriles de un lado y 2 carriles del otro lado, ida y vuelta, ¿sí? Pero al final, ya terminando San Pedro, se hace de un solo carril y de un solo sentido, ¿sí? Entonces, ¿qué hizo el municipio? Por causa de utilidad pública, expropió las propiedades que estaban ahí a fin de hacer la avenida más ancha, ¿sí? Continuar esa trayectoria que tiene originalmente para que llegue pues hasta no sé dónde vaya, por la UDEM, por allá. Entonces, por causa de utilidad pública, solamente es el Estado el que puede venir y decirte, ¿sabes qué? Te voy a quitar tu propiedad porque
por causa de utilidad pública. O sea, el hecho que tú seas el dueño de esa propiedad contra la utilidad pública de todo el mundo, eso vale más que tu propiedad. Entonces, te indemnizo el valor de lo que te estoy afectando. Y bueno, eso es constitucional, es una ley, el gobierno lo puede hacer. Y a mí me tocó hace algunos años que estaba yo en una empresa, yo trabajé mucho tiempo en vitro, y esta empresa tenía unos terrenos por la avenida Lincoln, lo que hoy es Lincoln, pero ya del lado de García. Entonces, el gobierno pues así juega, ¿no? Dice, te voy a afectar, te voy a expropiar estas propiedades porque por aquí va a pasar la avenida, la continuación de la avenida Lincoln, va a pasar por tus terrenos. Profe, disculpe, Dígame. hay compañeros que quieren entrar. A ver, perdón. Si les da acceso, por favor. Sí, cómo no. Me cortan la inspiración, pero bueno, no importa. Ahora la agarramos otra vez. Entonces les decía que le decían a la empresa, va a pasar esta avenida por aquí y te voy a indemnizar por la afectación que estoy haciendo a tus terrenos. Pero también te estoy beneficiando porque al pasar esa avenida tan ancha por tus terrenos van a valer más. Entonces, se dice, se te cobra un impuesto, o sea, no solamente no vas a recibir tu indemnización, sino que te van a cobrar, ¿sí? Te cobran un impuesto que se llama de mejoría específica por el beneficio. En este caso particular, te estoy afectando, pero al mismo tiempo te estoy beneficiando, y el beneficio contra la afectación es mayor el beneficio, entonces te voy a cobrar un impuesto especial que se llama de mejoría específica, y así pasa, ¿no? Así pasa y nosotros no nos damos cuenta y así pasa por todos lados. Ahí está la avenida Cumbres, perdón, la avenida Leones, si saben, pues cada vez está siendo más larga y va yendo hacia el poniente de la ciudad, y bueno, y ahí están pues generando mucha afectación, pero también mucho beneficio para los terrenos que están atravesando esa calle. Digo, nada más para que sepan lo que pasa, es lo que a veces decimos, mira, están aventando esa calle, o están haciendo esa calle o esa avenida por toda la sierra o por todo el monte, y no saben ustedes que tiene eso muchas implicaciones. Entonces, para que sepan más o menos cómo funciona eso. Dice, forma de adquisición de la propiedad. Dice, el Código Civil, en su artículo 24, dice que el mayor de edad o la mayoría de edad tiene la facultad de disponer libremente de su persona y de sus bienes, salvo las limitaciones que establece la ley. Dice, la adquisición de la propiedad significa, en términos generales, la incorporación de una cosa o de un derecho a la esfera patrimonial de una persona. Según Bonnke, dice, las formas de adquisición de la propiedad tienen múltiples variantes y se clasifican de la siguiente manera. Modos de adquirir a título universal y modos de adquirir a título particular. ¿Sí? El universal, dice, es la transmisión de la propiedad y de los derechos reales con motivo de la transmisión, o sea, derivado de una transmisión de todo o parte del patrimonio. Ejemplo, en las sucesiones. El fomentar que la gente tenga propiedades, o sea, propietario de muchas cosas, no se limita por el hecho de que te vas a morir un día y qué vas a hacer con las cosas. Ha habido ¿cómo puedo decir? Una educación, una cultura de genera, ¿sí? Esa es la idea, que generes riqueza en cada familia, en cada núcleo familiar, o cada persona que genere riqueza, que al cabo que no pasa nada, si te mueres, lo pasas a tus familiares, ¿sí? Entonces por eso está esto arreglado ya. Hubo una hipótesis de cómo puede ser, un supuesto y luego una hipótesis, y luego se formó la ley para que la gente pueda heredar lo que está generando. Y si no hubiera esta ley, a lo mejor decía la gente, pues ¿para qué genero riquezas si ya al rato me muero y no me llevo nada? Y mejor no hago nada, ¿no? Y hay unos dichos por ahí, a razón de chiste, donde dice, oye, no,
hiciste mal las cuentas porque dejaste mucho para heredar, entonces no hiciste bien tus cuentas, debes de haber generado riqueza nomás hasta que te murieras y ya, se acabó. Entonces ahí se decía en tono de chiste, pues hiciste mal las cuentas, ¿no? Y luego por ahí hay una historia también de un señor ya grande que invita a toda la familia a Europa, a todos los hijos y nietos y sus nueras y todo el mundo los invita a Europa, ya grande el señor. Y uno de los hijos le dice, papá, oye, pues gracias por este viaje, ¿va? Gracias por este viaje, has de haber gastado un montón de dinero con esto, ¿va? Y él le dijo, no, lo que gasté fue tu herencia, canijo, porque yo quería disfrutar este viaje y lo que me gasté fue lo que te iba a tocar a ti, ya me lo gasté en eso. Y bolas, ¿verdad? Esa es la anécdota. Pero no, la realidad es esa, que se fomenta, que se genere riqueza, que esa prioridad de generar riqueza no se detenga con la muerte, sino que sigue y que sigue y que sigue. Esa es una tendencia mundial. Se ha comprobado que eso es lo mejor. Modos de adquirir de manera particular, estos operan la transmisión de uno o varios derechos determinados independientemente de la cuestión del patrimonio. Y modos de adquirir entre vivos y modos de adquirir por defunción, otra vez a través de una sucesión o de una herencia. Modos de adquirir a título gratuito y modos de adquirir a título oneroso. Título gratuito pues puede ser a través de una cesión de derechos, por ejemplo, de alguna propiedad o un regalo propiamente de un bien mueble, un vehículo, por ejemplo. Y los modos de adquirir a título oneroso. ¿Qué significa oneroso? Que pagaron por él, ¿sí? Que pagaron por eso. Modo de adquirir originario y modo de adquirir derivados. El originario dice medio legal de apropiación de una cosa que no pertenecía antes a nadie. En la ciudad, aquí hablamos propiamente de Monterrey, ahorita ya hay especialmente predios con casas, bienes, muebles, que hoy no se le conoce a los dueños, no se conocen porque o se fueron del país o ya murieron y no tenían familiares y ahí quedó. Hay un medio legal, hay un procedimiento especial para apropiarse de esas propiedades, ¿sí? Y de los derivados de adquisición de las propiedades por un contrato, por accesión, por la usucapion, los legados, la ley o la tradición. La forma más común de adquirir una propiedad es a través de un contrato. Un contrato de compraventa, un contrato de cesión de derechos, un contrato de acciones, etc. Hay muchos tipos de contratos que sirven para adquirir una propiedad. Perdón, me están buscando por acá. ¿Qué significa por accesión? Por accesión, la palabra accesión viene de accesorio, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo una propiedad y después le construimos un cuarto y luego le construimos una bodega, ya pertenecen a esa propiedad. Aunque la haya hecho alguien diferente al dueño, esas construcciones ya pertenecen a la propiedad, entonces son accesorios, ¿sí? Entonces estás adquiriendo bienes por accesión, que básicamente la base es la propiedad y el accesorio es el que se le une a esa propiedad. Por eso le llama por accesión. Y la usucapion es un tipo de adquirir la propiedad cuando hay, por ejemplo, posesión, ¿sí? Y que tiene ciertas regulaciones. La usucapion es una prescripción adquisitiva, una persona que vive en una propiedad y que está ahí de buena fe y por necesidad y entró a un lugar que lo vio solo todo el tiempo sin atenderlo nadie, se metió, que ha pasado muchas veces, pasa el tiempo, hay un tiempo determinado, hay una forma de ocupación de esa propiedad que sea pública, pacífica, continua, por un determinado número de años, que no haya quejas alrededor, que no haya
negación de que ellos son los que han vivido todo el tiempo en esa propiedad sin ningún problema. Puede entrar esta figura del usucapión o la prescripción adquisitiva y pudieran hacerse dueños de esa propiedad, ¿sí? Y los legados es una de las variables cuando se adquieren bienes a través de una herencia, ¿sí? Cuando hay un testamento, ¿sí? Hay herederos universales y hay herederos o legatarios, que es lo mismo que legados. Los legatarios son los que heredan de manera particular. Un heredero universal es el que dice, pues heredé todas las casas que tenía el abuelo, por decir, ¿sí? Y el legado es que me dejó esta casa y me dejó un rancho. Es todo lo que me dejó cuando hay una masa hereditaria más extensa y que nomás de manera particular le dejó unos bienes determinados, ¿sí? Y por la adquisición por la ley, bueno, pues hay muchas. Hoy estoy viendo un tema con una compañera, una compañera es amiga de muchos años, vecina de donde yo vivía. La casa que tienen ellos, su mamá vive, por ejemplo, vive en esa casa con una de las hijas, la hija está casada y vive ahí con la mamá, ¿sí? Y me dice, Juan Carlos, quiero arreglar esta situación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le digo, pues, ¿qué es lo que tiene? ¿Qué pasa? Me dice, es que no tengo escrituras. ¿Cómo que no tienes escrituras? No tengo escrituras. Mi papá compró la casa, terminó de pagarla, le dieron una carta para escriturar y nosotros nunca escrituramos, ¿sí? Mi papá nos dijo, aquí está el papel, cuando ya pague la casa, hagan con ella lo que quieran, ya es de ustedes. O se escrituran a nombre de ustedes, a nombre de su mamá, el papá se fue, se divorciaron, no sé qué, y se fue y les dejó la casa. Pero ellos nunca hicieron nada. Entonces estamos viendo eso, le estoy ayudando con eso para arreglar esa situación. Entonces, ¿qué pasa? Hay una carta donde el señor y el vendedor otorgan esa carta diciendo que ya no se debe nada de esa casa y que se escriture a los hijos, ¿sí? Entonces esa carta hay que hacerla valer a través de un juicio, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es todo un procedimiento. Entonces estamos viendo ese tema. Entonces eso sería a la hora que se dicte sentencia y que el juez diga efectivamente los dueños son tal, tal y tal, entonces está adquiriendo esa propiedad por ley, ¿sí? Y por la tradición, pues por una tradición donde se están pasando, aquí pasa mucho los bienes inmuebles, una caja, un mueble, una silla, etcétera, ¿no? Que se van pasando de tradición a tradición o de generación en generación y que dicen, mira, este era de la abuela o de la tatarabuela, etcétera, y muchas cosas, ¿no? ¿Alguna duda, alguna pregunta hasta aquí? ¿O me regreso del principio? ¿Estamos bien? Profe, disculpe, A ver, para dígame. los procedimientos de cuando se escribe esto de universal y el otro que es de la propiedad del normal, Ujú. ¿es el mismo procedimiento? No, no, a ver, ¿a cuál te refieres? A ver. A la escritura. Mira, lo que pasa es que hay un procedimiento, la escritura siempre es lo mismo, es el mismo procedimiento. Lo que cambia es cómo llegas a la escritura, ¿sí? Por ejemplo, en este caso de esta amiga, pues tiene que hacer todo este papeleo, es como revivir ese procedimiento que dejaron pendiente, ¿sí? Hace muchos años, revivirlo ahorita para poderlo hacer valer, y eso a través de un juicio, ¿sí? Entonces, esa es la forma que van a adquirir esa propiedad, ¿sí? Entonces, ya hay la manera que es la tradicional, a través de una compraventa, donde te venden una propiedad, tú la compras y la escrituras y ya, se concluye el proceso y ya, estás cumpliendo con la ley, por ejemplo. O la otra, el usucapio que le llamo, o la posesión, donde la gente se va a meter a un lugar
No estoy diciendo que estoy a favor de eso, no para nada, pero bueno, pasa, la ley lo contempla, donde una persona vive en una propiedad, pero tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿sí? Cierta cantidad de años viviendo, tiene que vivir de manera continua, pacífica y pública, ¿sí? Que en todo ese periodo de tiempo no haya tenido ningún problema con nadie, ni con un vecino, ni que haya ningún procedimiento iniciado en contra de ellos, ni nada, ¿sí? Si tiene problemas con los vecinos, si los vecinos saben que se metió ahí, y saben los vecinos que se roba la luz, y que saben los vecinos que se roba el agua, y saben los vecinos que no es un buen vecino, y que hacen cosas ilícitas y todo eso, no le van a dar la posesión legal de la propiedad, ¿sí? Entonces son de las tres formas más comunes de adquirir una propiedad. No sé si aclaré tu duda. Sí, profe. Bueno, muy bien. Angélica, ¿quiere decir algo? Sí, profe. Si, por ejemplo, yo me divorcio, ¿ah? Y cuando me divorcio no hago la separación de bienes, pero firmo el documento de que la propiedad que teníamos dentro del matrimonio, le cedo el derecho a la otra persona. Uh-huh. Y la otra persona tiene un año para hacer su escritura. En ese año esa persona no saca su escritura y pasando ese año pues el papel vence. ¿Puede ir y con ese hacer el juicio? Sí, sí, y si tú todavía vives y si sigues estando de acuerdo y todo, no debe haber ningún problema. Pero ¿y si la persona ya, o sea, por ejemplo, en caso de que yo ya no estuviera de acuerdo en ese momento, ahora quisiera la parte, pero pues yo ya firmé ese documento donde yo le doy la posesión del bien a la otra persona? No, ya tú lo firmaste y va a tener que hacerse. Es más, tú al firmar ya te ves como que de olvidar de eso, ¿sí? Ah, ok, Sí, gracias, de profe. nada. A ver, ya una más. Sally García quiere decir algo, ya bien rápido para continuar. Hola, maestro. Por decir, en ese último aplica a cualquier tipo de propiedad, ¿Sí? por decir rural, habitacional, comercial, etcétera. Sí, 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 sí. Sí, se aplica para Okay. todo. ¿Ok? Bueno, sigamos con la clase. Aquí vamos. Dice, la adquisición del dominio a través de la ley. Dice, cualquier forma de adquirir la propiedad se fundamenta en la ley. Cualquier forma está fundamentada en la ley. Ustedes podrán ver que tanta gente a veces que se apropia de terrenos, de casas, eso existe y está presente y está ahí. El gobierno no tiene el recurso humano para atender todo eso, ¿sí? Los terrenos que son federales o son estatales, de oficio, el gobierno tiene que actuar y tiene que sacarlos, ¿sí? De oficio. ¿Qué significa de oficio? Que nadie, no necesariamente tienen que denunciar nadie. Eso significa de oficio. De oficio el gobierno lo tiene que hacer. No importa si alguien hace una denuncia o no, lo tiene que hacer. Y la otra es a petición de parte, que es cuando hay una denuncia, por ejemplo, ¿sí? El contrato, decimos que es la forma más común de adquisición de la propiedad. Un contrato privado de compraventa, un contrato de compraventa, un contrato de cesión de derechos, un contrato donde dices que te regalo así de plano, te regalo la propiedad o te regalo, es que acuérdense que estamos hablando de bienes muebles, de bienes inmuebles y de bienes muebles. Puede ser un escritorio, una cama, una computadora, una mesa, o todos los muebles de una casa te los regalo, o hacemos un contrato donde te lo estoy regalando, porque el que dice, ay, me lo está regalando, pero vamos a hacer un contratito donde me lo está regalando para que después no digan, pues que me lo robé, ¿verdad? El contrato me va a ser válido eso, y un contrato pues puede ser, es un acuerdo de voluntades, un contrato es un acuerdo total de voluntades, tiene que tener ciertas características para que sea válido, pues son muy sencillas, donde el objeto sea lícito, donde está expresa la voluntad, donde no haya dolo al hacer ese contrato. Yo no hace mucho, hace como unos 4 o 5 años, vendí las bicicletas de mis hijos, tenía 3 o 4 bicicletas aquí en la casa,
las vendí porque pues ya no los usaban y estaban ahí. Entonces cuando vino el chavo, que fue a mi casa por las bicicletas, él me pidió y se me hizo muy bien, oye, fírmeme un papel donde me está regalando estas bicicletas. Antes de venir por ellas me dijo, tómale fotos y métalas ahí al documento donde me las está regalando, porque yo me voy ahorita en una camioneta y dice señor, mi camioneta está toda viejita y voy a poner esas bicicletas ahí que se ven buenas, y van a pensar que me las robé. Entonces, hágame un contratito. Qué bien, me pareció bien buena la idea. Entonces, le tomé fotos a las bicicletas, la describí las bicicletas y diciendo que yo estoy vendiendo estas bicicletas a tal persona, no sé qué, de tal día, tal fecha, tal hora. Aquí está mi teléfono para cualquier cosa y una firma y ya. Entonces se fue el señor ya más tranquilo. Dije, a ver si no me hablan ahorita que lo pescaron por ahí o algo. Y no hubo ningún problema. Y así, eso es lo correcto, ¿no? María de los Ángeles, ¿quiere decir algo muy rápido? Sí, buenas noches, maestro. Buenas noches. Mire, es rapidísimo. Mi papá falleció y había comprado a su hermana una propiedad, la cual no podemos escriturar porque fue una compra de palabra. O sea, ahorita que usted dijo que puede hacer un contrato de voluntad, podría proceder a hablar con la tía porque ella sí está de acuerdo en que le firmemos lo que tengamos que firmarle. Pero entonces podemos proceder a hacer como un contrato de voluntad donde ella cede los derechos y obligaciones, o no sé cómo se diga, de esa propiedad y nosotros proceder a una escrituración. Yo lo que les recomiendo es que vayan, si la tía esa de usted está de acuerdo, váyanse con un notario, vayan a hacer un escrito donde certifique que la señora le vendió a su papá la propiedad, ¿sí? Y que le pagó completamente la propiedad, todos los temas en tales fechas, etcétera, etcétera, y que lo certifique. Y eso lo pueden hacer valer a través de un juicio, ¿sí? Ahora, el tema que se va a meter ahí es que su papá ya murió. Ahí lo que es más fácil es que esa propiedad ya la escrituren a nombre de alguien de ustedes, vivo. ¿Sí? Porque si entonces van a tener que, si va a ser para su papá, vas a tener, si lo van a hacer desde ahorita, pues su papá ya está muerto, no se le puede vender a su papá, porque su papá ya murió. ¿Sí? Ajá, sí. Entonces tendrían que hacerlo como hacer la escena como si lo hubieran hecho antes de que su papá muriera. ¿Sí? Entonces, no todos están de acuerdo en hacer eso. Entonces, lo que conviene es que la señora firme donde, por ejemplo, usted le compró esa propiedad y que fue pagada y fue todo, y de ahí directo se van a escriturar y se pagan los impuestos correspondientes y ya, sin problema. Eso sería como, digo, no quiero entretenerlo, pero eso sería como una donación. No, es una compraventa. No, ok. Ok, compraventa. Así es. Que sería ficticia, en todo caso. Bueno, ficticia porque su papá ya no está, ¿sí? Sí, claro. ¿Sí? Pero por eso le digo, lo que le conviene es que lo haga alguien vivo. O que su tía diga, ¿sabes qué? Pues como ya no está tu papá, pues no le puedo vender a alguien que ya murió, ¿sí? Entonces, una de dos, o hacen la escena como si fue antes, ¿sí? Como si su papá viviera, y se hacen las firmas, pero no cualquiera se avienta eso, ¿sí? Porque estás como echando mentiras, ¿sí me explico? Estás falsificando firmas y sabrá Dios qué pueden hacer. Sí, claro. Entonces lo mejor es que alguien vivo de ustedes, su tía, que ustedes se pongan de acuerdo entre hermanos y digan, ¿sabes qué? Aquí está la carta donde ya me pagaste, todo, para que usted libremente vaya y escriture. No es que si va a tener que pagar los impuestos y todo, ¿verdad? De eso no nos salvamos nadie. No, ya sé. Gracias. De nada. Ahorita continuamos, Nancy. Ahorita vamos a continuar con la clase y ahorita empezamos con otra preguntita, ¿sí? ¿De acuerdo? Porque si no, no acabamos. Como les decía, el contrato es la forma más común de adquisición de la propiedad. Las formas naturales u originarias, los tratadistas consideran tres formas generales de adquirir, como lo son
Esto es pregunta de examen, ¿eh? El tema del contrato, la forma más común de adquisición de la propiedad, formas naturales u originarias, son preguntas de examen. La ocupación, que ya lo vimos, la accesión y la prescripción positiva o usucapión, que ya la comentamos ahorita aquí. Bueno, aquí la vamos a describir un poquito. Ocupación. Es una forma de adquirir la propiedad mediante la aprehensión de una cosa que no tiene dueño con la finalidad de apropiarse de ella. Esta opción ya no existe para bienes inmuebles. Ya para bienes inmuebles ya no existe, solamente para bienes muebles. Accesión. Nuestro Código Civil lo define como el derecho que tiene el propietario de un bien a todo lo que éste produzca o se une o se incorpora natural o artificialmente. La accesión, acuérdense que estamos hablando como accesorios, algo que se le agrega a la propiedad. Por ejemplo, la accesión natural se le llama aluvión, que es un acercamiento natural que sufren los predios colindantes a las riberas de los ríos por el depósito paulatino de diversos materiales que la corriente va acumulando en estas riberas. ¿Dónde creen ustedes que pasa mucho este tema del aluvión? Y que está pasando ahorita de manera muy muy fuerte y desenfrenada, por decirlo así. En la presa de la Boca. En la presa de la Boca, con esto que bajó el nivel del agua, muchos propietarios, no digo que todos, y me da coraje porque pues está mal, pero también me da coraje porque pues no tengo ni una propiedad ahí, ¿verdad? Y nunca pude hacer nada de eso. Pero como desasolvaron la presa, en algunos puntos desasolvaron. ¿Qué significa eso? Que escarbaron para que estuviera más honda, pero esa tierra la hicieron a la orilla. En muchos puntos esa tierra la hicieron a la orilla. Entonces, ¿qué pasó? Las propiedades que están ahí crecieron su espacio, ¿sí? Espacio que puede ser utilizable. Entonces, pues bien padre, ¿no? Ya mi propiedad es más grande. O a veces te juega en contra, ¿no? Se llena de agua, se la lleva el agua y bueno, ya te quedaste con espacio menor. Hubo un caso hace mucho cuando el huracán Alex, de un conocido que vivía allá por Huinalá, pero por la colonia del Valle, una colonia que está allá, el río le comió pues una tercera parte de su terreno, ¿sí? Una tercera parte de su terreno, pero es que es un terreno muy grande, está su casa aquí, todo ese terreno era puro jardín y como bosque, y el río pasó por ahí y se comió una tercera parte. Entonces ahí le jugó en contra el aluvión. Sin embargo, del otro lado de la propiedad y en otro punto cercano por ahí, le creció la propiedad a los vecinos, porque por la forma que corrió el agua, les levantó tierra y la llevó al nivel de la propiedad que tenían. Entonces su propiedad creció, y eso es lo que se le llama aluvión, ¿sí? Que es un acercamiento natural que sufren los predios colindantes a las riberas de los ríos por el depósito paulatino de diversos materiales que la corriente va acumulando a esas riberas. Por eso en los ríos son zonas federales, todos los ríos pertenecen a la federación. Entonces no te permite construir desde la última huella de agua 15 o 20 metros, algo así, o cuentan desde el centro de la cuenca del río hacia afuera, cuentan 15 o 20 metros y no se puede construir nada ahí, precisamente por eso, cuidando esa parte. ¿Okay? La accesión artificial, todas las construcciones o plantaciones pertenecen al propietario del terreno en que se encuentren, que es lo que les estaba mencionando ahorita, los que se allegan de tierra de manera intencional, por decirlo así, y ya su propiedad se hace más grande. La accesión, de acuerdo a nuestra legislación, la define de tres formas. Los frutos naturales son las producciones espontáneas de la tierra, las crías y demás productos animales, de acuerdo al artículo 889. Los frutos industriales son los que se producen las heredadas o fincas de cualquier especie mediante cultivo o trabajo. Los frutos civiles, los alquileres de los bienes muebles, las rentas de los inmuebles, los réditos de los capitales. Esas son las accesiones
de las tres formas que define nuestra legislación. O sea, acuérdense que accesión significa accesorio, algo adicional a la propiedad. Formas derivadas de adquirir la propiedad son la adjudicación, la herencia y el legado, que ya lo vimos ahorita. La herencia y el legado son las que se originan como consecuencia del fallecimiento de una persona. Cesión de derechos, perdón. Ay, perdón. La herencia y el legado, gracias, son las que se originan como consecuencia del fallecimiento de una persona. Ya lo hablamos ahorita de eso. Herencia y legado. Cesión de derechos. Mediante un contrato, el acreedor transfiere los derechos que tiene contra su deudor a otra persona. La adjudicación, la forma de adjudicación del dominio de la propiedad de una cosa, que consiste en que una autoridad del Estado, facultada para ello, hace ingresar al patrimonio de una persona un derecho cuya autoridad podría corresponder a otra persona mediante el procedimiento que estipula la ley. Es como un embargo, ¿sí? A través de un procedimiento marcado por el Estado, un particular adquiere una propiedad de otro particular derivado pues de una deuda, por ejemplo, ¿sí? Otra vez aquí, porque es importante, esto viene en el examen, como les dije, la forma más común de adquirir la propiedad, el contrato. Dice, la forma más común de adquisición de la propiedad derivada es el contrato. Incluso se dice que es la forma dominante y más conocida aún fuera del ámbito del derecho, pues como sabe todo el mundo, a través de los contratos intercambiamos bienes y servicios y adquirimos todos los satisfactores que demanda nuestra vida. Tal es la importancia de las formas del contrato que el Código Civil regula expresamente los denominados contratos típicos, pero también reconoce los efectos de prácticamente cualquier forma de contrato o acuerdo elaborado entre las partes, ¿sí? Hay contratos muy importantes que se han hecho en servilleta, ¿sí? Y eso pues es válido para traspasarlo a un papel y hacerlo de manera formal. Pero ese contrato es válido, ¿sí? Aquí dice, y tú lo pusiste y tú lo firmaste. Grandes negocios se han hecho en servilletas. A ver, Lucero, adelante, Lucero, dígame qué. Ignacio, una pregunta. En el caso del usucapión, ¿cómo sería de mala fe? ¿Cómo sería de mala fe? Bueno, que sabes, por ejemplo, estuve cerca de un caso, por ejemplo, donde vivía una señora en su casa, viejita, ya grande, se enferma la señora, el hijo, a sabiendas que no hizo testamento la señora porque ya no estaba en condiciones ni tenía la capacidad para hacer testamento, el hijo lleva a la señora al hospital como dejándola para que se muera prácticamente. Y él inmediatamente trajo a toda su familia y se quedaron en la casa, ¿sí? Entonces, esa es una forma de mala fe, porque sabes que la señora se va a morir y la quitaste de él. Es más, perdón, no era su mamá, era una persona que cuidó este señor por muchos años desde chico, y él, a sabiendas de que la señora se iba a morir, entró a esa casa. Entonces él quiso hacer esa parte de quedarse con la casa a través de esa figura, pero no procedió, no pudo. Sin embargo, él sigue ahí. O sea, es que es lo que les digo, a veces la gente está ahí, pero no está legalmente. Yo estoy hablando de legalmente, de hacerlo legal, ¿sí? Y esa es una mala fe. Por eso no procedió, porque se comprobó la mala fe. Pero no lo sacaron de la propiedad. No lo sacaron porque los demás hermanos, que no eran hermanos, se consideran como medios hermanos, pues no continuaron el juicio, ¿sí? No le dieron seguimiento. Como que dijeron, ¿sabes qué? Hay que se quede ya.
pero él no tiene la propiedad legal, no la tiene. Los hermanos como que yo creo que ellos pensaron, mira, no tienes la propiedad legal, no tienes el papel, ahí estás, pero no tienes el papel, ¿no? Entonces, y nunca lo vas a poder tener. Entonces, pues yo creo que con eso se conformaron. Pero la persona ahí sigue. Ok, muchas gracias. De nada. Nancy Hernández. Sí, buenas noches, maestro. Por ejemplo, en un matrimonio casado por bienes mancomunados, es con respecto a la sucesión de derechos, la carta de sucesión de derechos que estaba mencionando ahorita. Uno de los cónyuges puede vender la casa, puede hacer una carta de sucesión sin que el otro cónyuge se dé cuenta, puede proceder eso, puede hacerse ese tipo de sucesión. Si están inmediatamente el juez o el notario, a la hora que están haciendo la venta de esa propiedad y a la hora que sabe el juez que están casados, ¿sí? Que están casados, inmediatamente va a pedir la autorización del cónyuge. Ah, muy bien. ¿Sí? Gracias. De nada. Bueno, continuamos. Extensión y limitaciones al derecho de propiedad. La extensión de la propiedad respecto a lo producido por ella. Por regla general, el propietario de una cosa puede hacer suyos los frutos y productos emanados de ella, de modo que su derecho de propiedad se extiende hacia las manifestaciones producidas por la misma. El Código Civil considera esto como una accesión. La propiedad de los bienes da derecho a todo lo que ellos producen, o se les une o incorpora natural o artificialmente. Por ejemplo, si yo tengo un rancho, por ejemplo, y decido vender chile piquín, ¿sí? ¿Por qué? Porque con estas lluvias se llenó de chile piquín, y ya, como está dentro de mi propiedad, pues todo eso es mío, y yo puedo venderlo, producirlo, transformarlo en salsa, lo que sea, porque es mío. No le tengo que decir a nadie, no tengo que comprobar que es mío. Ya por naturaleza y porque la ley así lo considera, eso es mío, ¿sí? Entonces, o si nacieron muchas peras o manzanas o qué sé yo, ¿no? Todo eso es mío. ¿Sí? Extensión de la propiedad al subsuelo y al espacio aéreo. En el caso de nuestra legislación, se tiene la propiedad sobre el subsuelo. Fíjense bien, tenemos nosotros la propiedad sobre el subsuelo, ¿sí? Pero acotada a las limitaciones establecidas en el artículo 27 constitucional, que alude a todos aquellos minerales o sustancias que constituyen depósitos de naturaleza distinta a los componentes normales del terreno, pertenecen a la nación. Como esos terrenos donde encontraron litio, ¿sí? Que ese litio es un mineral que es muy bueno para hacer pilas, baterías. Era de un particular, descubren ese litio y le dicen, compadre, este litio, van y revisan y es muchísimo lo que hay, y le dicen, pues le quitan la propiedad, ¿sí? se la expropian, y él no puede decir, espérame, pues el litio aquí está, mi propiedad es mío. No, señor, no es tuyo, es de la nación, ¿sí? Si encuentran mucho oro, es de la nación. Si encuentran petróleo, es de la nación. Si encuentran lo que ustedes me digan, plata, cobre, zinc, es de la nación, ¿sí? Con respecto al espacio aéreo, en conclusión, la propiedad del espacio aéreo queda fuera del dominio de los particulares y se convierte en dominio exclusivo del Estado. El espacio aéreo, fíjense, el aire, el espacio aéreo no nos pertenece al Estado y lo regula el Estado. Por ejemplo, en un ejemplo tan simple, a la hora que hacen una construcción, que hacen un edificio, pues tienes que pedir permiso por la altura, porque el espacio no es tuyo. El tema de la altura yo lo manejo, yo Estado lo manejo y yo te digo hasta dónde. Y si lo quieres más alto y más alto, pues te voy a cobrar más caro, porque haz de cuenta que te están cobrando renta, por decirlo así, pero pertenece al Estado, ¿sí? Limitaciones a la propiedad. Las limitaciones a la propiedad son establecidas por el Estado. Bonkei señala algunas limitaciones.
expropiación por causa de utilidad pública, la relativa al aprovechamiento de la energía eléctrica, las limitaciones constituidas por la servidumbre, legales o derivadas de la situación de los lugares, el régimen de las aguas independientemente de la energía eléctrica. Por ejemplo, una propiedad, y me tocó un asunto hace mucho en donde se descubrió que es que era una empresa que tenía muchas propiedades y no sabía ni lo que tenía, ¿sí? Entonces, derivado de una investigación, vimos que por terrenos de esa empresa pasaban las torres de alta tensión de CFE. Entonces hubo que ir a CFE a decir, oye, pues tus torres están pasando por mi propiedad y no me benefician en nada, sino que me afectan, porque no puedo poner nada ahí, no puedo venderlo, no puedo nada, no puedo hacer nada bajo esas torres. Entonces se tuvo que hacer un juicio para que CFE indemnizara a la empresa por esa afectación. Pero al final de cuentas es una utilidad que le da, es una utilidad pública, ¿no? El suministro eléctrico, el tendido del suministro eléctrico. Jude Ortiz, ¿quiere decir algo? Buenas noches, sí. Tengo una duda. No me acuerdo en qué artículo alcancé a leer, como que estaban deteniendo una de las obras por San Jerónimo por la altura. ¿Eso también lo designa el estado, el municipio? El Estado. Lo que pasa es que a veces tú pides, lo que hacen mucho aquí, te voy a decir, yo estoy mucho en ese tema, piden permiso de construcción, el permiso de construcción de una torre, de unos departamentos, los piden, el terreno mide 1 hectárea y y la ley te permite construir, 1 hectárea son 10,000 metros, te permite construir solamente 6,000 metros cuadrados de construcción, ¿sí? Entonces, y así concuerda con la ley y lo aprueban. Y lo que pasa es que no hacen 6,000 metros. A la hora de hacerlo, no hacen 6,000 metros, hacen 8,000. ¿Sí? Y en la altura dicen, voy a subirme 15 metros, y no se suben 15 metros, se suben 25. ¿Sí? Pensando que el municipio o el Estado pues no se van a dar cuenta o no tiene el recurso humano para estar revisando todas las obras. Pero pues no falta un vecino, alguien que conozca, alguien que se sienta afectado por eso, da aviso y va al municipio y compadre, pues dijiste 3 pisos y ya llevas 8, entonces clausuran las obras, ¿sí? Aquí ha habido edificios, en San Pedro me tocó, donde un cuate hizo un edificio en Vasconcelos, ahí está el edificio todavía, hizo un edificio, no me acuerdo cuántos, por decir, él había pedido permiso para 12 pisos, hizo 14. Lo obligaron a demoler 2 pisos, ¿sí? 2 o 3 pisos, no me acuerdo, obligado a demoler, y aparte pues una multona bruta, ¿verdad? Pero ese es el pan de todos los días. Esos son casos esporádicos que la gente se da cuenta y los hacen notar y los multan, pero hay un montón. ¿Lo mismo también funciona con los panorámicos y con la publicidad o no? Sí, con los panorámicos tienen que tener un permiso especial. Y si no tienen ese permiso actualizado o si tienen permiso para un panorámico de 5x8 y están poniendo panorámicos de 8x10, pues también los multan, ¿verdad? Y los clausuran. Por eso de repente ves clausurado el panorámico, ¿verdad? Ok, gracias. De nada. Vamos a hacer un pequeño video ya para terminar. Ya sé que sí les gustan los videos. Bien rápido. Está muy interesante. Para darte una respuesta oficial. Obviamente este video habla sobre la propiedad. Con tu terminal Point de Mercado Pago recibes tus fondos al instante y sientes la lana en tus manos. Mercado Pago. Prueba Carlos V cereal y disfruta sus crujientes hojuelas. Entonces, permíteme tantito. Dejo de presentar. Me salgo del aire.
el derecho de propiedad. Su concepto. La propiedad es la facultad que consiste en gozar y disponer de una cosa con las modalidades y limitaciones que fijen las leyes. Podemos ser propietarios de una casa, de un vehículo, de un cuadro. Características del derecho de propiedad. Es un derecho real. El derecho real lo definen algunos autores como el poder directo e inmediato que una persona ejerce sobre una cosa y que todos los demás tienen obligación de respetar ese derecho. La siguiente característica del derecho de propiedad es que es un derecho exclusivo, en cuanto solo el propietario puede gozar de la cosa materia del derecho, con las limitaciones que marca la ley. La siguiente característica es que es un derecho perpetuo, porque el propietario, solo por un acto de su propia voluntad, pierde el uso, disfrute y disposición de la cosa. Puede ser, por ejemplo, a través de un acto oneroso, recibiendo algo a cambio, dinero, por ejemplo, a través del contrato de compraventa, o bien puede ser a través de un acto gratuito, que puede ser la donación, el regalo que le haga a otra. Pero este carácter de perpetuidad también permite la transmisión de la propiedad mediante la sucesión hereditaria. Es decir, esta característica permite que el propietario, a través, por ejemplo, del testamento, disponga quién o quiénes van a quedar con sus bienes para después de su muerte, porque incluso trasciende más allá de la muerte de la persona física, del titular. Y finalmente es un derecho relativo. Esto quiere decir que la ley lo limita y restringe de acuerdo con las necesidades sociales, pudiendo llegar hasta la suspensión o anulación del mismo. Si recordamos el concepto, dice con las modalidades y limitaciones que fijen las leyes. Por eso acá en las características no tenemos como tal a que sea un derecho absoluto, no, porque el Estado, recordando que la Constitución nos establece que el propietario originario de todas las tierras y aguas comprendidas en el territorio nacional es la nación. Entonces hay una figura en el artículo 27 constitucional, párrafo segundo, que permite la expropiación por causa de utilidad pública. Cuando se expropia, se le quita la propiedad a una persona por una causa de utilidad pública. Ahí se pone en la balanza. Es decir, tu propietario, como particular, te voy a quitar tu bien inmueble. ¿Para qué? Para beneficiar a muchas otras personas, porque ahí voy a poner un hospital, porque vamos a hacer una carretera, etcétera, etcétera. Entonces, por eso la última característica no puede consistir en que sea un derecho absoluto. Además existen otra serie de incomodidades que se dan sobre el derecho de propiedad, como puede ser las modalidades, como puede ser las servidumbres, que afectan, porque el predio sirviente, que es el que está precisamente, como su nombre lo dice, sirviendo al predio dominante, pues va a tener una molestia, pero esa molestia es producto de la ley y la autoridad puede obligarnos. Eso es a grandes rasgos el derecho de propiedad y sus características. Listo. ¿Qué les pareció? Ay, no me escucho, ¿no? Listo, ¿qué les pareció? ¿Está claro? Sí, sí. Muy bien. Juan Manuel, Sí. ¿quiere decir algo? Sí, muy bien. El gobierno te expropia la propiedad, ¿tienes derecho a que te liquide la propiedad o nada más te la quita porque sí?
No, están obligados a indemnizarte, ¿sí? Hay una indemnización de por medio y de acuerdo al valor de mercado generan algunas avalúos por ahí, entre el valor catastral y el valor comercial se determina una cantidad y esa es la que se te paga. Ok, muchas gracias, Lick. Al contrario. Si no hay otro asunto más que tratar o ver, sí, pues con esto finalizamos la clase. Otra vez, cualquier duda, cualquier cosa, le reitero, ahí estoy yo, a través de la plataforma, avísenme cualquier cosa, ¿sí? Con dudas con la clase, con el examen que ya viene pronto, con lo que sea, ¿sí? Yo estoy al pendiente de ahí y sigo revisando sus tareas. Voy a acelerar el paso para que no tengan ese tema de zozobra de qué saqué y qué saqué. He visto trabajos muy buenos, en general muy buenos, entonces pues los felicito ahí por eso. ¿De acuerdo? Gracias. De nada. Elizabeth, ¿quiere decir algo? Gracias, maestro. De nada. Gracias, Gracias, por sus maestro. atenciones. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, maestro. Muy interesante su clase, como siempre. Qué amable, gracias. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Buenas noches, maestro. Gracias. Buenas noches, maestro. Gracias, profe. Al contrario, de nada, que le estén bien.